España finaliza detalles para recibir al Papa León XIV y esperan la llegada de cerca de 1 millón de peregrinos. ¿Cómo se vive la libertad religiosa en España? Un experto nos explica el panorama que el Santo Padre encontrará al llegar al país. Víctimas de abusos en la iglesia en España esperan reunirse con el Santo Padre durante su visita. La Santa Sede no ha confirmado por el momento que vaya a producirse este tipo de encuentros. Se comunican después de sucedidos para preservar la intimidad de los agraviados. En España, miles de voluntarios de todas las edades se preparan para los diferentes eventos de la visita del Papa León XIV. Los obispos en Colombia exhortan a los candidatos presidenciales en campaña a priorizar sus propuestas y dejen los ataques verbales que dividen al país. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Natalie, un gusto como siempre estar contigo con esos televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias, soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. En la solemnidad del Corpus Christi, iniciamos las noticias desde España ante la inminente llegada del Papa León XIV este sábado 6 de junio. La Iglesia culmina los preparativos para esta importante visita, señala el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid. Dijo que el Santo Padre está sorprendido por la expectativa ante su presencia en España. Desde la Plaza Cibeles, donde este domingo se celebrará la misa del Corpus Christi, dijo que ha despertado gran interés y que el recinto quedará pequeño porque hay muchísimas peticiones. También indicó que las plazas de acogida a los peregrinos están completas y llegan al millón de asistentes. El purpurado animó a seguir el lema de la visita Alzata Mirada, convencido de que España será para León XIV una plataforma desde donde puede hablar al mundo entero. El cardenal también respondió a las inquietudes de las asociaciones de víctimas de abusos, algunas de las cuales esperan reunirse con el Papa durante su visita. Escuchemos. Hay 1000 grupos que están presionando porque quieren que el Papa se reúna con ellos. El Papa y la delegación vaticana son los que van a empezar a posibilitar esos encuentros. Desde luego, con víctimas el Papa ya se ha reunido en Roma varias veces y no será la última vez que se reúnan. Lo que también tenemos que evitar es que, como en Madrid no es Roma, ¿no? Es el paso por Madrid, también visitará otras diócesis y eso no quiere decir que estas realidades no le interesen al Papa, simplemente que el tiempo es el tiempo. Yo creo que este es un tema que la Iglesia española sí lleva tiempo trabajando, que en Madrid en concreto llevamos más de 10 años ya con este tema y él también eso lo conoce. O sea, yo creo que eso es lo importante, ver que lo puntual no quita el interés y el poder seguir el tema a largo plazo, que es lo que nos interesa, ¿no? Las arquitectas encargadas de los escenarios para los actos del Papa León en Madrid acompañaron al cardenal Cobo en la Plaza Cibeles, donde este domingo el Papa celebrará la misa del Corpus Christi y encabezará una procesión. Escuchemos. Es un encargo muy singular, muy grande, que implica además 6 sedes, 6 encuentros multitudinarios, cada uno de ellos con unas singularidades muy diferentes por el tipo de acto en cuanto al contenido, en cuanto al espacio. Por ejemplo, pues unos son en la calle, otros son en espacios tan significativos como el Bernabéu, Movistar Arena, Anifema, Lima, no todos, cada uno es muy diferente. Entonces, bueno, es un encargo global de todo, con una mirada de conjunto de toda la visita al Papa en Madrid. Y en ese sentido creo que es bastante único y pues sí, pues nunca nos habíamos visto ante un reto tan grande. España se prepara para la primera visita de un Papa en 15 años. ¿Qué realidad política encontrará León XIV en su visita a ese país? Para saber más al respecto estamos con Federico de Montalvo. Él es profesor de Derecho en la Universidad Pontificia de Comillas y nos habla desde Roma. Bienvenido al programa, doctor Montalvo, de Montalvo. Muchas gracias. Pues por favor, háblenos, denos una panorámica para los que, en fin, no estamos al tanto de la situación política en España, sobre la realidad política que encontrará el Papa en su visita. Vamos a ver, España es un país algo complicado en materia, sobre todo de libertad religiosa, lo que se refiere a la posición del Estado respecto del hecho religioso. Sobre todo si, por ejemplo, lo comparamos con Italia, donde la Santa Sede está, digamos, dentro de Roma y pudiera ejercer una mayor influencia sobre la política. En España, lo decía un autor hace años español, Agustín de Foxá, que los españoles siempre estamos detrás de un sacerdote con una vela o con un palo. Yo creo que define muy bien lo que es España, porque en materia religiosa sí que percibimos, como en otros ámbitos y como ocurre en el mundo, excesiva polarización. Hay personas que entienden que la religión es un hecho, que debe ser aceptado, debe ser respetado, pero hay personas, sobre todo parte de los partidos de izquierda, que entienden que la religión es una herencia del pasado franquista. Esto es curioso porque precisamente la Iglesia Católica en la transición española colaboró
para que se instaurara la democracia, y la propia Iglesia española y la Iglesia con carácter general ha defendido la democracia. En la encíclica del Papa León hay una serie de párrafos hablando de que la democracia representativa es el único modelo posible. Entonces, en España hay esa visión de la Iglesia no como un hecho indiferente para el Estado, que sería lo propio de un Estado laico, sino incluso como un hecho negativo, es decir, un hecho a eliminar. Y nos encontramos alguna sentencia reciente del Tribunal Constitucional que dice que educar en una escuela religiosa concertada, es decir, una escuela que recibe fondos del Estado, pero es religiosa, no garantiza la educación neutra en derechos y en pluralidad de un niño. Por lo tanto, podemos decir que en España uno de los grandes obstáculos o problemas sociales que no hemos superado ni siquiera con la transición ha sido cómo afrontar el hecho religioso. Seguimos teniendo una visión que podemos llamar incluso de muy anticlerical, cuando en países como Francia, siendo un país laico, eminentemente laico, o Italia, la Iglesia no es vista de una manera negativa. Hay una separación Estado-Iglesia, pero la Iglesia colabora con el Estado, ayuda al Estado. En España todavía se mantiene esta visión que es, o esta opinión por gran parte de la izquierda, que es muy histórica. ¿Y cómo la representa el gobierno actual de España? Sabemos que impulsa, por supuesto, incluso, tratando de emular el ejemplo de Francia, incluir el aborto como un derecho constitucional, lo que por supuesto es en línea de choque total con no solamente la moral católica, sino la moral que, en fin, históricamente ha tenido el pueblo español, digámoslo así. Bueno, nos encontramos ahora mismo con una verdadera paradoja, porque el gobierno actual ha sido un gobierno bastante anticlerical. Es verdad que ha habido situaciones muy difíciles, como el tema de cómo se gestionaba en España los casos de abusos de la Iglesia, donde el gobierno yo creo que ha actuado correctamente buscando una vía intermedia que no hiciera excesivo daño a la Iglesia. Pero luego nos encontramos con leyes que sorprende mucho que España sea el país con las leyes más flexibles o más abiertas en temas complejos morales, muy complejos, como por ejemplo tenemos el modelo más abierto en reproducción humana asistida, ni siquiera el modelo británico es tan abierto como el español. Tenemos reconocido en España el derecho, no una excepción legal, a la eutanasia y al suicidio médicamente asistido. Se quiere incorporar a la Constitución el derecho al aborto. Y en el fondo eso son expresiones de cierto anticlericalismo, porque se entiende que esas supuestas conquistas sociales, que es discutible que sean conquistas, suponen enfrentarse claramente o limitar un presunto poder que no existe de la Iglesia. Ese es uno de los grandes problemas. No hay debate, es decir, cuando en España se ha querido debatir sobre la ley de eutanasia, que es una ley que se ha aprobado sin debate real, sin participación de expertos, no se ha querido debatir, y de hecho se ha usado un procedimiento legislativo diferente, muy excepcional, porque se consideraba que lo que fueran a decir aquellos que no estaban a favor de la eutanasia ya estaba escuchado o que venía determinado por sus creencias religiosas. Es decir, hay cierto desprecio a debatir sobre temas morales con las personas que puedan ser creyentes o que puedan tener una opinión diferente, lo cual yo creo que empobrece mucho el debate público. Gracias por ayudarnos a apreciar este contexto político, doctor Federico de Montalvo, para poder también estar más atentos a la palabra del Papa en ese contexto, respondiendo justamente a esa realidad. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias. Miles de voluntarios se preparan para los diferentes eventos de la visita del Papa León XIV a España. Nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas habló con algunos de ellos a pocas horas de la llegada del pontífice. Los voluntarios apuran las últimas horas antes de la llegada del Papa León XIV a España para rematar una preparación física, técnica y espiritual al servicio de este encuentro. Solo en Madrid se han presentado 18.000 personas de todas las edades. Los nervios están a flor de piel, a mí no me han llamado, a mí no me han escrito, yo no sé nada. Paciencia, calma. Somos muchos, hay que organizarnos, somos voluntarios, todos hacemos lo que podemos y el Señor nos guía y nos ayuda en esta tarea, pero es un proceso complicado, complejo. De gestionar esta complejidad también se ha encargado un grupo de voluntarios entre los que se encuentra Damaris. Entre 45 personas hemos revisado 18.000 fichas, todo el mundo ha sido revisado por lo que ellos nos han querido contar de su experiencia, de sus estudios, y luego hemos ido asignando, pues dependiendo las necesidades, a unos lugares o a otros.
Se han apuntado muchos jóvenes, pero también personas de hasta 70 años, nos explica en un pasillo interior del centro de voluntarios repleto de imágenes de acontecimientos de jóvenes con los últimos papas y donde se custodia una réplica de la cruz de la JMJ de 2011 vivida con Benedicto XVI. Las motivaciones de los voluntarios son diversas, así como sus anhelos. Quiero que salga lo mejor posible, sé que lleva un trabajo bárbaro y que necesitan ayuda, entonces puedo hacerlo y entonces mi tiempo está. Y lo que no es tiempo, pues es oración. Que nos dé un poco de paz y de tranquilidad, que creo que el mundo, pero en general España y Madrid, van a estallar por algún lado. Como novedad, en esta ocasión los voluntarios, además de formación técnica, están recibiendo alimento espiritual. Que no se nos olvide que los evangelios nos ayudan a acompañar, que los evangelios nos ayudan a tener una sonrisa, que Jesús nos dejó unas enseñanzas muy sencillas, ¿no? Entonces, que estamos preparando la llegada del sucesor de Pedro. Entonces, tenemos que hacerlo con un espíritu, con una calma, con un corazón abierto. Entonces, no solo es un trabajo físico, no solo es un trabajo tecnológico, también es un trabajo espiritual. Muy cerca de la Plaza de Lima y del Estadio Santiago Bernabéu se encuentra la parroquia de San Jorge, en cuya explanada se ha desplegado el centro de entrega de acreditaciones y uniformidades. Vienen hasta 5.000 al día, que son unos 500 por hora, entonces pues está siendo un reto, pero bueno, con buenas ganas y buen humor y con Dios en medio, está saliendo todo bien. Veterano en estas lides, pues ya fue voluntario en 2011, su anhelo sobre esta visita pontificia es que tenga un gran valor evangelizador. Es una ocasión que hay que aprovechar para evangelizar en España, que falta hace, sentencia con seguridad. Entre los voluntarios, algunos perfiles destacan por su singularidad. Entre ellos está Sor Esquivias, que acudió al lugar con su bicicleta. Es religiosa de la congregación francesa Unión Chrétienne de Saint-Chaumont y directora de un colegio en el que se espera la visita con entusiasmo. Pues cada vez va subiendo más, ahora tenemos el himno Alza la mirada puesto a mediodía cuando se puede y más. Vamos a hacer una pancarta enorme con los niños, vamos a dibujar Saint-Chaumont con león, tenemos ahí nuestro lema, camisetas que hemos hecho para nosotros y todo el mundo con una expectativa pidiendo QRs, pidiendo de todo y con muchísimas ganas y dando gracias a Dios por esta bendición. Odette es misionera portuguesa destinada en la parroquia de Santa María del Silencio en Madrid, donde su labor es ser medio de comunicación entre la comunidad sorda y la comunidad oyente. Acompañará durante estos días a 200 personas sordas y sordociegas. Claro, su deseo como a todos es ver al Papa, saludarlo, vivir este momento de fe con alegría y bueno, estoy muy expectante por este momento y vivirlo. Alza la mirada, alza la mirada. Más de 18.000 personas han pasado por esta parroquia a lo largo de 4 días para recoger su acreditación, su vestimenta oficial y así ponerse al servicio de la visita papal y ayudar a otros a cumplir el lema de este encuentro, alzad la mirada. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver, la Conferencia Episcopal de Colombia insta a los candidatos presidenciales a enfocar sus campañas en propuestas concretas y erradicar la violencia verbal que divide al país. Además, la Sagrada Familia, la obra que une el cielo y la tierra, un preámbulo al viaje del Papa a España. La conductora del documental comparte su experiencia al descubrir la belleza del templo y la espiritualidad del legado de Gaudí. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Colombia entra en la recta final de la campaña a la presidencia de la República, tras una primera vuelta electoral que dejó en carrera a 2 candidatos de orillas ideológicas completamente opuestas. Los obispos advierten que el lenguaje de la contienda está alimentando la división y puede poner en riesgo la convivencia democrática, informa nuestra corresponsal Lida Lozada. Por primera vez en la historia política de este país, un hombre independiente, sin dueños políticos, sin financiadores, hijo de la provincia y con el carácter necesario
hemos afrontado las peores persecuciones y aquí estamos. Hoy obtuvimos 10 millones de votos mal contados en Colombia. Tras esa primera vuelta electoral, los discursos de los dos candidatos han elevado la tensión en el país históricamente golpeado por la violencia política. Esa llena de Cepeda, que se siente orgulloso de haber sido el amigo de Chávez, de Maduro, de los Castro, de Ortega. ¿Quién es el señor de la Espriella? Abogado de narcotraficantes y estafadores a los cuales ha estafado. Es un estafador de estafadores, estafador de narcotraficantes. Los obispos han advertido que esta dinámica legitima la violencia verbal y deteriora el respeto por la dignidad humana. Recuerden que pasarán a la historia quienes siembran la paz, no quienes cosechan víctimas, porque los demás no son, ante todo, enemigos, sino seres humanos. Tras la jornada del 31 de mayo, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en X, ha referido irregularidades en el sistema y en el software utilizado, por lo que aún no ha reconocido las elecciones en la etapa del preconteo. Organismos de control y autoridades electorales han deslegitimado estas dudas. También ha tomado fuerza en el país el debate sobre la presunta participación en política por parte del gobierno, buscando favorecer al candidato que representaría su continuidad, empezando por el mismo presidente Gustavo Petro, quien el día de la elección hizo público su voto por Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial Aida Quilpué. Mientras tanto, en el plano internacional, el candidato Abelardo de la Espriella ya ha recibido importantes respaldos de otros mandatarios. Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo público su respaldo a de la Espriella. También se han sumado a este respaldo los presidentes de Argentina, Javier Milei, de Ecuador, Daniel Noboa, y de Chile, José Antonio Kast. El presidente lo calificó como intervención extranjera en las decisiones de Colombia. Los ciudadanos esperan respuestas concretas. Y ya cuando son elegidos se les olvida que hay que ayudar al pueblo. Pues seguridad, salud, humanidad, respeto, derechos a los niños, a la tercera edad. Ambos candidatos han comenzado a buscar apoyos para alcanzar la presidencia el próximo 21 de junio. De la Espriella ya recibió el respaldo de la excandidata de derecha Paloma Valencia, tercera fuerza con 1.639.000 votos. Por su parte, Cepeda también buscará sumar a través de otros sectores sociales y plantear estrategias frente a los abstencionistas. Ambos tienen la oportunidad de convencer a los votantes de centro, entre ellos los más de 1.009.000 colombianos que apoyaron al candidato Sergio Fajardo. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. Y ahora entramos en contacto con la corresponsal de EWTN, Paola Flynn, conductora del documental La Sagrada Familia, la obra que une el cielo y la tierra. Nos contará más sobre sus vivencias durante esta excelente producción que nos ayuda a conocer con profundidad la hermosa basílica que será visitada por el Papa León el 10 de junio dentro de su gira apostólica en España. Paola, bienvenida a EWTN Noticias. Hola Natalie, gracias por presentarme de esa forma. De hecho, es muy interesante porque justo ahora estoy en España para cubrir este viaje y haber tenido esa cercanía a la Sagrada Familia, ese lugar donde se celebran los 100 años de la muerte de Antoni Gaudí, donde el Papa va a inaugurar la Torre de Jesucristo, pues es aún más especial. Así es. Y Paola, tú que estás ahí ahora en el lugar de los hechos donde va a estar el Papa, ¿qué fue lo más desafiante de contar esta historia de la Sagrada Familia? Creo que lo más desafiante fue encontrar entre la multitud de voces que hay alrededor de la Sagrada Familia, encontrar algunas voces cercanas a lo que se vivió en la época de Gaudí, que conozcan bien todo este contexto, que nos puedan explicar el hombre que fue, su fe, ¿no? Que pudieran profundizar en su fe, que fue el aspecto más importante y es el aspecto que más se ve en la Sagrada Familia, ¿no? De hecho, tuvimos el privilegio de poder hablar con el padre Luis Bonet, que tiene 94 años. Él es el hijo
de uno de los arquitectos colaboradores de Gaudí en ese entonces. Pasó prácticamente toda su vida en la Sagrada Familia y luego fue rector durante 30 años de la parroquia de la Sagrada Familia y se dedicó, nos dijo que su papá le había pedido escribir nombres de santos, de lugares santos, para que estuvieran puestos en los vitrales de la Sagrada Familia. Entonces es impresionante pues poder verlo a él, que nos cuente su vivencia y luego poder ver estos vitrales hermosos que se iluminan cuando baja la luz y cuando vemos un rayito de sol atravesar esos colores naranja, cómo cobra vida la Sagrada Familia. Entonces fue realmente eso, encontrar esos testimonios de primera mano. Paola, y durante tu investigación, ¿qué aspectos de la vida espiritual, de la vida de fe de Gaudí te han impactado más y que puedas compartir con nosotros también, verlo a él como un ejemplo, como un testimonio? Creo que verlo tan humano, entender un poco su vida espiritual, su crecimiento. Él comenzó este proyecto a los 30 años, entonces se ve reflejada en la Sagrada Familia su crecimiento espiritual, el crecimiento de fe, pues los altos, los bajos, cómo la Sagrada Familia es un manual increíble, cómo refleja el catecismo, ¿no? Cómo refleja todos estos pequeños detalles de la fe que son tan disfrutables. Eso fue muy interesante, el verlo tan humano, ver cómo su arquitectura eleva. De hecho, muchos decían que Gaudí mismo decía que no era él que estaba construyendo la Sagrada Familia, sino que la Sagrada Familia lo estaba construyendo a él, ¿no? Entonces es prueba perfecta de cómo la fe y la Sagrada Familia nunca podrían separarse. Precisamente hay muchas personas que quizá aún no han tenido la oportunidad de poder conocer la Sagrada Familia de manera tan cercana como tú que has estado ahí. ¿Qué te gustaría que también ellos que nos están viendo sintieran al terminar de ver el documental y que nos presentas tú misma? Yo creo que una curiosidad de poder seguir de cerca este viaje papal, que es lo importante. Queríamos hacer un preámbulo, queríamos hacer un poco de contexto para que la gente entendiera la gravedad, la importancia, la belleza de este viaje papal y que tengan un poquito de curiosidad de saber de la vida y virtudes heroicas de Antoni Gaudí, que pues el Papa Francisco reconoció sus virtudes heroicas, ¿no? Entonces creo que ahí siempre, como católicos, siempre hay algo que aprender en esas vidas, ¿no? Con las que nos podemos relacionar. Y finalmente ver toda esa belleza que eleva el alma, que también es un documental en el que hemos tenido muchísimo cuidado con nuestros camarógrafos en Roma, que nos acompañaron, Alessio, Antonino, pudieron tomar pequeños detalles de pues esta pieza de luz y este momento en el que se ve este reflejo y entonces de una manera artística también replicar eso mismo que quería hacer Gaudí, que era elevar el alma hacia lo bello y lo bueno que es Dios. Gracias, Paola, por este excelente documental, por la entrevista. Invitamos a nuestros televidentes a ver el documental en el canal de YouTube de EWTN. Gracias, Paola, por la entrevista. Muchísimas gracias, Natalie. Y ahora veamos un nuevo capítulo del documental La Sagrada Familia, la obra que une el cielo y la tierra, que el Papa León visitará en pocos días. Le contamos que en Barcelona la fe también se descubre en lo cotidiano. En una zona muy concurrida de la ciudad, el padre Bruno Berches trabaja de cerca con distintas generaciones. La fe en Barcelona no solo se vive en la imponente basílica, sino también en las parroquias de los barrios más transitados como este. Visitamos la parroquia de San Miguel de Sants, en el distrito de Sants-Montjuïc, para tomar la temperatura de la iglesia local y hablamos con el párroco, quien dirige un grupo de jóvenes. Esta parroquia es una parroquia pues, en un barrio muy cosmopolita, con mucha gente, muchas familias. La verdad es que creo que es una parroquia viva, ¿no? Hay familias, jóvenes, y vemos un cierto renacer de la fe, ¿no? Es un mundo nuestro gente muy rápido, ¿no? Muy vacío también, y que vemos también una necesidad de vida comunitaria. Y los jóvenes de hoy, la verdad es que tenemos un poco un tópico, ¿no? Que a los jóvenes no les interesa la iglesia, pero mi experiencia es que no es así. O sea, yo he visto cientos de jóvenes acercarse a la iglesia con muchas preguntas y buscando algo que no encuentran, ¿no? La mayoría de jóvenes que llegan hoy a la iglesia son jóvenes que han buscado en el mundo y no han encontrado, ¿no? Se han encontrado, pues eso, pues mucho vacío, o han probado de todo y al final no han encontrado lo que su corazón buscaba. Entonces yo lo que he visto es que tenemos hoy día en la iglesia de Barcelona muchos jóvenes que sus padres no van a la iglesia, pero que ellos sí. Entonces hay todo un reto, ¿no? Es una iglesia joven, que claro, una iglesia joven, pero diríamos minoritaria en cuanto al número de jóvenes que hay, pero que estos jóvenes cuando descubren la fe se vuelven muy apostólicos y en sus ambientes, en la universidad, en el trabajo, tienen ganas de que sus amigos conozcan a aquel que han conocido ellos y les ha cambiado la vida, ¿no? Yo creo que es un momento muy esperanzador en la iglesia de Barcelona. La verdad que fue una experiencia muy bonita porque me recibieron muy bien aquí en la parroquia y me ayudaron con ese proceso de conversión
Y ahora nada, estoy ayudando aquí en la parroquia con varios proyectos, con la catequesis, con un grupo de jóvenes universitarios, aquí tenemos muchos de ellos. Estoy muy contento de poder ayudar y de poder vivir la fe en comunidad. Yo tenía muchas preguntas y lo que decía el mundo, la propuesta de vida del mundo no me convencía. Entonces, nada, yo fui buscando por mi cuenta, también por mucha gente predicando por internet, que fue explicando muchas cosas. La iglesia es el camino al cielo. Yo creo que es el camino que tenemos, que nos ha dejado Cristo aquí en la tierra. La vía rápida para el cielo y nada, y la manera buena de vivir la vida, de vivir contento y de dar frutos aquí en el mundo. Este último año, pues los jueves nos reunimos varios universitarios y hacemos pues adoraciones, nos dan charlas, testimonios, y la verdad que es un sitio pues, donde puedes descansar de la semana, donde pues varias gente que tenemos el mismo deseo al final, las mismas inquietudes y que tenemos el mismo día a día de la universidad quizás, de pues no vivir en un ambiente así cristiano y pues tener amigos que tengan los mismos ideales de objetivos y fe, pues la verdad que es algo maravilloso y unas amistades pues muy bien profundas. Me empecé a interesar hace 2 o 3 años, empecé a ir a una iglesia evangélica, protestante, y hace poco más de un año, bueno, casi un año, sí, ya empecé a buscar un poco más, investigar un poco más, investigué sobre los padres de la iglesia, sobre bueno, las ideas y los dogmas católicos, sobre bueno, la Eucaristía y todo esto, y me interesó muchísimo. Esta es una parroquia muy cerca de la Sagrada Familia. ¿Piensa que la Sagrada Familia tiene alguna especie de influencia o atracción a los jóvenes o a los que quieren profundizar en su fe? Bueno, cada vez más la Sagrada Familia es como un icono, ¿no? Y claro, ahora con la bendición de la cruz, ¿no? Vamos a encontrar que de repente, pues toda Barcelona, si quiere, puede alzar la mirada y ver que hay una cruz ahí, una cruz que será iluminada de día y de noche. En Barcelona, Paola Flynn, EWTN Noticias. Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial, y su programa Más que Noticias, con un servidor. Hasta entonces.